Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Luisa. Habíamos hecho en el vídeo anterior sus brazos y hasta la vuelta número 21 del cuerpo. Entonces en este vídeo vamos a colocarle sus brazos, haremos también su cabeza y a ver si nos da tiempo a hacer algo más. Así que bueno, pues vamos a empezar. Antes de comenzar este vídeo vamos a hacer el rulito este que Luisa tiene así al lado de la cara para que se quede bien el ricito marcado y así luego cuando le vayamos a colocar lo tengamos bien ricito. Si habéis visto el vídeo de la lista de materiales os había dicho que necesitábamos un palito de plástico, una pajita, y os voy a decir cómo la preparamos, ¿vale? Vamos a cortar un trocito de la pajita, ¿vale? La pajita es más larga, pero cortamos un trocito así, lo dejamos redondito y cortamos otro trocito más o menos del mismo tamaño, pero le damos un corte a lo largo, así, para que se pueda abrir, ¿vale? Entonces, con estos dos pedacitos de pajita que tenemos, vamos a tomar un trocito de hilo negro y lo vamos a ir envolviendo así alrededor de la pajita redonda, de la que no tiene corte. Ahí lo vamos a envolver. Ahora esto lo vamos a mojar, si puede ser en agua caliente, mejor. Y una vez que lo tenemos ya mojado, le vamos a colocar la otra pajita, la que hemos cortado, así por afuera, para que se sujete y no se nos deshaga el rulito hasta que se seque, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí un día por lo menos, yo creo que mañana estará seco. Entonces ahí lo vamos a dejar que se seque tranquilamente. Y ahora sí que vamos a continuar con el cuerpo. Entonces nos habíamos quedado en la vuelta número 21, así que en la vuelta número 22 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a comenzar con la unión del brazo. Entonces tenemos que llegar con los 8 puntos bajos hasta el lateral. Si veis que os quedáis más atrás o más adelante, recorrer más puntos o menos, ¿vale? Estos 8 con los que empezamos no van a hacer la variación en el patrón, da igual que empecéis con 8, con 5 o con 15. Da igual donde vosotros estéis, el caso es que el brazo se quede así en un lateral. Por ahí vamos a colocar el brazo y como a este brazo le hemos hecho codo y así forma, vamos a pincharnos en un punto así de un ladito para que el brazo se quede pues con el codo hacia atrás, ¿vale? Y ahí en su lugar. Le buscáis ahí la forma y os pincháis en el punto que corresponda. Y ahora vamos a hacer los 9 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Ahí hacemos uno, vamos al siguiente. Son 2, aquí tenemos otro más, 3, otro por aquí, son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así se tiene que quedar colocado el brazo, ¿vale? Lo fijáis ahí. Y ahora ya nos vamos a pasar al siguiente punto del cuerpo, el siguiente que esté sin tejer, este está tejido, vamos aquí que es el siguiente, y vamos a hacer 25 puntos bajos, un punto en cada punto. Y después de los 25 puntos bajos vamos a unir el otro brazo. Entonces hacemos lo mismo, vamos a colocarlo en la postura que más o menos se tenga que quedar el brazo y nos vamos a pinchar en el punto que corresponda. Y ahora vamos a hacer los 9 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Y una vez que tenemos los 9 puntos bajos del brazo, volvemos a pasarnos al cuerpo en el siguiente punto que esté sin tejer y vamos a tejer los 13 puntos que nos faltan. Si habéis comenzado con otra cantidad, yo he comenzado con 8, entonces ahora me faltan 13. Si habéis comenzado con más o menos puntos, aquí también os quedarán más o menos puntos. Pero eso no hace la variación en el patrón. Lo que nos va a variar es que hemos aumentado 9 puntos de cada brazo. Entonces terminamos esta vuelta con un total de 64 puntos. Ahora en la vuelta número 23 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución.
y vamos a repetir 2 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Y vamos a repetir 3 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5, y a continuación hacemos una disminución. Y vamos a volver a repetir 2 veces más, 5 puntos bajos y una disminución. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos aquí en el final, que son los que nos quedan, y terminamos esta vuelta con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, y después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. Después de esta vuelta ya podéis colocarle el tubito de plástico, así insertándolo por el alambre, y si no habéis utilizado alambre para articular la muñeca, igualmente, como ya dije en la lista de materiales, sí os aconsejo que metáis aquí algo rígido para que luego se sostenga fácilmente su cabeza. Y a los que lo hayáis articulado, si no queréis meter el palito de plástico porque ya tenéis el alambre, pues no le hace falta tampoco. Yo se lo pongo porque le queda el cuello más redondito y me gusta más. Pero bueno. Ahora en la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Y vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 26 vamos a cambiar ya al color piel. Entonces el último punto de la vuelta 25 lo cerramos con el color piel. Y en la vuelta número 26 vamos a hacer 5 puntos bajos, pero tomando la hebra que está por la parte de adentro. En vez de tomar el punto entero, vamos a tomar solamente la hebra que está por la parte de adentro. Y vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, y otra vez por la hebra que está dentro, 2, 3. Esta vuelta la vamos a hacer toda por la hebra de dentro, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución, también por la parte de dentro. Entonces lo que hacemos es meternos en la hebra, traemos hacia nosotros, nos metemos en la siguiente hebra, traemos hacia nosotros y cerramos todo junto. Y así es como hacemos la disminución. Y ahora vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución. Acordaros que lo hacemos por la parte de dentro, por la hebra de dentro, y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Después de esta vuelta, si queréis articularle los brazos, vamos a cortar un alambre tomando así la medida de los brazos estirada de un lado a otro, y le vamos a doblar un poquito las puntas para que no se nos salgan por ahí, y se lo vamos a meter en un brazo por ahí. Por eso os había dicho que si queríais articular los brazos, que no le metieseis relleno todavía aquí en el músculo, porque así es más fácil de meter el alambre. Lo metemos en un brazo y en el otro, y ahí se quedan articulados y ya podéis ir rellenando un poquito. La verdad es que en esta muñeca, yo os lo aconsejo que por lo menos, si no queréis articular el cuerpo, sí articuléis los brazos, porque en esta muñeca se queda súper bonito, que podáis luego hacer posturas así levantando pesas o algo, porque bueno, pues esa es la gracia, ¿no?, de que Luisa es fuerte. Pero bueno, si no los queréis articular tampoco pasa nada. Y seguimos en la vuelta número 27, vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y ahora ya lo vamos a hacer tomando la hebra completa, normal. Ahí hacemos 1, 2. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución y repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Y según vais rellenando el cuerpo, os ayudáis con el gancho mismamente a llevar relleno también hacia los brazos. Entonces vais metiendo relleno por aquí y con el ganchito os vais ayudando. A ver, porque me estoy metiendo mal. Ahí. Os metéis por dentro del brazo y engancháis el relleno y lo vais trayendo hacia el brazo.
así. Vais tomando el relleno, lo vais colocando ahí en el brazo y también lo podéis empujar por aquí. Y le vais metiendo relleno también en los brazos. Ahora en la vuelta número 28 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 29 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos una disminución. Y vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 30 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora desde la vuelta número 31 hasta la vuelta número 33 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora ya vamos a comenzar con la cabeza, entonces empezamos a contar las vueltas otra vez desde las número 1, entonces ahora en la número 1 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 2 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 12 con el marcador vamos a encontrar así la mitad de la cara y vamos a marcar 6 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí vamos a colocar el marcador. Y ahora vamos a ir recorriendo puntos, los que sean necesarios, desde donde estamos hasta donde hemos colocado el marcador. Y vamos a colocar aquí detrás otro marcador para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí mismo donde estaba vamos a hacer una disminución. En el siguiente punto un punto bajo, de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Nuevamente una disminución. En el siguiente punto un punto bajo y una disminución. Y ahora vamos a hacer los puntos bajos que nos falten hasta llegar al final de la vuelta, hasta donde habíamos puesto el otro marcador. Y terminamos esta vuelta número 12 con 50 puntos. Ahora desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. En la vuelta número 18, de nuevo con el marcador, vamos a tomar así la mitad de la cara
y vamos a marcar 2 puntos hacia nuestra derecha, 1 y 2. Ahí colocamos el marcador y ahora vamos a ir tejiendo puntos bajos desde donde estamos hasta donde está el marcador y colocamos el otro marcador aquí para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Ahora vamos a hacer donde estaba el marcador un aumento. Hacemos ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto, y a continuación un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta finalizar la vuelta y terminamos con un total de 52 puntos. Ahora en la vuelta número 19, de nuevo con el marcador, vamos a localizar otra vez la mitad de la cara y vamos a marcar 2 puntos desde el centro hacia la derecha, 1 y 2. Y hacemos lo mismo, vamos haciendo puntos hasta que lleguemos a junto al marcador. Y aquí vamos a poner el otro marcador para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador, lo retiramos y vamos a hacer un aumento, ahí donde estaba el marcador. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente de nuevo un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta y terminamos con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Vamos a cambiar ya al color negro, entonces el último punto de la vuelta número 20 lo vamos a cerrar ya en color negro y en la número 21 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución y vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y una disminución y terminamos esta vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución y vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución. Terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 23 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. Después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución y vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Después de esta vuelta ya podéis rellenar la cabeza y en la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos y después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 27 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer 6 disminuciones y ahí ya podemos cerrar la cabeza. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Nos vemos en el siguiente, que haremos su ropa y los zapatos. Si nos da tiempo hacemos también los zapatos. Y bueno, pues si os está gustando os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis al canal. Y si queréis decirme algo en los comentarios o cualquier duda que tengáis, pues por ahí vamos hablando. Y si queréis seguirme en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook, os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo y pues por ahí podéis seguirme y si compartís alguna foto de los proyectos de este canal, pues me etiquetáis y así lo veo, que me encanta. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!